Bienvenidos aquí a La Hora de Mente, transmitida a través de JC Radio todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy es un día que no todos los días tenemos, un día especial, por así decirlo, porque está con nosotros aquí en vivo y en directo Sarit Camacho. Sarit Camacho es una persona que se ha dedicado por varios años a la terapia del lenguaje y hoy vamos a hablar exclusivamente sobre esto, la terapia del lenguaje. Bienvenida, Sarit. Muchísimas gracias. ¿Cómo te gusta que te llamen? Sarit, ¿verdad? Sarit, por favor. Sarit, ok. Sarit, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Como ya comentaba, vemos que eres especialista en terapia del lenguaje. Claro que sí. Mira, buenas tardes a todos, buenas noches. Soy Sarit Camacho, especialista, licenciada en comunicación humana, mejor conocidas como terapeutas del lenguaje. Entonces, egresada de la Universidad Tangamanga, de aquí de San Luis, okay. Claro, a nivel licenciatura. Tengo diplomado en terapia de juego. He hecho mi servicio social y mis prácticas tanto en instituciones privadas como del sector público, como es en CAPEP, que es ahí dan como tal la terapia del lenguaje con terapia de aprendizaje y otro tipo de terapias. En el colegio Humboldt, ahí estuve haciendo prácticas con niños que solamente tienen problemas de pronunciación. Y también estuve en la guardería del Seguro Social con bebés. Entonces también en la estimulación del lenguaje, todo lo que tiene que ver en el lenguaje, ahí estoy. Ok. Y por ejemplo, en todo este tiempo que llevas ya practicando y todo esto, siempre nos preguntamos como qué es lo mejor y qué es lo peor que les ha pasado. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, qué es lo mejor que has tenido en este tipo de práctica. Mira, pues lo mejor es ver la respuesta de los niños. Sí, ya cuando te llega un niño o que te lo canalizan, que te dices que no puede hablar, o la guardería. Y en la guardería empiezas desde que empiezan a gatear, porque el lenguaje viene del cerebro. Desde el principio. Exacto. Entonces, es una función cerebral. Entonces, si no gateas, podemos tener ahí algún tipo de problema en el lenguaje. Entonces, desde que empiecen a gatear, desde que empiecen a agarrar una pelota. Y es bonito cuando te llega un niño que no puede hacer no tiene muchas habilidades. Y al pasar de los meses, ya se puede sentar, ya puede gatear, ya puede hacer varias cosas. Que cuando pasamos al lenguaje como tal, es más fácil y salen más rápido y te pronuncian hasta lo que no deben de pronunciar. Hasta lo que no deben. Exacto. ¿Cómo es lo que no deben? Eso creo que no me queda tan claro. ¿Qué es lo que no deberían de pronunciar? Pues como algunos sonidos que para su edad o su nivel no son apropiados, como la R. Hay niños de 3 años que ya te pueden pronunciar la R bien. Hay niños de 2 años que no pueden con la P. Entonces, vamos desde lo más simple a lo más complejo. Antes de entrar al tema, esto me parece interesante, desde qué edad deben de pronunciar la R, porque no todos saben. Pero antes de todo eso, cuéntanos un poquito de ti. ¿Y qué es lo peor que te ha pasado? Lo peor que me ha pasado es que, llegan niños con algún tipo de condición, es decir, autismo, síndrome de Down, que por su misma condición, no tienen lenguaje como tal. Y es como un retroceso, ¿no? Les enseñas una cosa, la llegan a decir o la llegan a expresar, porque a veces ellos solo son en cuestión gestual. Y pasan 2 meses, un mes, a veces 2 semanas y ya se les olvidó. Ok. Sí, pensé que pasaba menos tiempo para que pudieran olvidar algo así. Es dependiendo de la condición que tengan o la cuestión, pero también es mucho el trabajo en casa, ¿sabes? Entonces, a veces llegan a terapia sin poder hacer algún sonido o hacer algún soplo, un tipo de soplo, y resulta que llegan a la siguiente sesión y ya se les olvidó. Entonces es importante que tengan como ese trabajo constante. Sí, sobre todo que hay que estarlo reforzando, ¿no? Claro. Hay que estar poco a poco trabajando con ellos para que no pase esto. Ok, tenemos algo, por ejemplo, lo del análisis FODA. ¿Sabes qué es un análisis FODA? No. Es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Vamos a empezar contigo. ¿Cuáles serían tus fortalezas tú como profesional?
¿Qué tipo de Bueno, fortalezas algo tienes? que siempre me caracteriza es que siempre intento ponerme al nivel de mis alumnos o pacientes, Ajá. ¿sabes? Si son niños, pues gateamos, jugamos, brincamos, cantamos. Me gusta como que ellos sientan que somos iguales. Ajá. Nada de que yo más o ellos menos, sino me gusta eso, me gusta Me gusta que todos tengan equidad. claro, que haya sea como igualdad. equipo, que Ajá. vean que así como ellos pueden, yo puedo y todos hacemos las cosas. Ajá. Ok, esa es una muy buena fortaleza, ¿sabes? No todos tienen esa forma de ser que los caracteriza por querer que todos salgamos. Generalmente, y se dice mucho que los mexicanos tendemos a bajarnos unos a otros para que no podamos avanzar. Claro. Por eso es raro cuando alguien se encuentra a alguien así como tú, que puede sobresalir con los demás, haciendo que sobresalgan los demás. Y eso está muy padre. Yo creo que es un trabajo en equipo, digo, si ellos se sienten a gustos y cómodos, van a tener esa seguridad de poder hacer las cosas, Ajá. ya sea en lenguaje o en cualquier cuestión. Y eso me gusta, por eso es que siempre trato de trabajar con niños, hasta con pacientes adultos que me ha tocado verlos y conocer. Siempre les digo, aquí todos somos iguales y todos podemos. Sí, de Entonces, hecho, vamos a darle, si tú quieres, yo lo puedo hacer. Si no quieres, pues por más que yo quiera, pues no lo vamos a hacer. Sí. Entonces, es un dar y recibir. Y todos somos iguales. Eso está padre. Pero eso es en fortalezas. Y oportunidades. ¿Qué tipo de oportunidades crees que tienes tú como persona, como profesionista? ¿Qué oportunidades pueden encontrar en ti? ¿Me explico? ¿Qué oportunidades hay? Mira, la oportunidad de que tengan una mejor condición de vida. Ajá. Como profesional, créeme que me ha tocado ver que con un poquito que les cambies, que les des, les enseñes, Uh-huh. ellos salen y cambian totalmente su vida. Tanto como pacientes si son niños, como papás, los papás los ven y dicen, ¿sabes qué? Era uno cuando llegó, ahora es otro y es una gran oportunidad porque hasta para ellos les cambia la perspectiva. Sí, de hecho cambia mucho. Ok, esas son oportunidades. Y debilidades. Claro que todo lo bueno tiene lo malo. Claro que no existiría el negro si no tuviéramos el blanco. Por lo tanto, cuando tú te haces como consciente de las debilidades que tienes, entonces los haces conscientes, ¿sabes? Y entonces ahora puedes avanzar más alto sabiendo qué es lo que te puede detener. Entonces, ¿qué tipo de debilidades crees que tú tienes en tu vida o en tu profesión? En mi profesión. Uh-huh. Ay, que me encariño con los niños, ¿sabes? O sea, a veces estoy por dar de alta a un paciente y digo, no, porque ya no lo voy a ver, pero, Sí. pero los veo como mis hijos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final los ves crecer, los ves avanzar y cuando se van, ahora sí como los hijos que se casan y se van, Uh-huh. es cuando digo, ay, y la verdad es que sí me duele, soy muy empática con ese tipo de cuestiones y me duele. Sí. Tanto con mis alumnos, porque en las mañanas soy maestra de educación especial, tanto en las tardes que doy terapia, yo llego al colegio, a la escuela, y la verdad es que son mis hijos, yo llego y los recibo y todo, y cuando no van, o cuando te digo doy de alta, es como, híjole, me duele mucho soltarlos. Te puedo entender muy fácilmente y muy claramente porque me pasa también. O sea, no siempre me pasa, pero algunas veces me he dicho así como, qué padre me la pasé con este paciente, o qué buen trabajo hicimos. Y ahora es como que ya se va, bueno, pues hay que dejarlos ir. Exacto. A fin de cuentas ese es el trabajo que se necesita, ¿no? El trabajo también creo que de todo terapeuta, sea psicólogo, no sea psicólogo, cualquier tipo de terapia, es que no necesites terapia. Exacto. Sí. Es habilitarlos para que salgan adelante. Sí. Ok, estas son debilidades. Y amenazas. ¿Qué tipo de amenazas crees que hay hacia la profesión? Hacia ti como profesionista. Hace rato fuera del aire me comentabas algo de que en San Luis no hay esto y varias cosas así. ¿Qué tipo de amenazas crees que hay? Mira, amenazas como tal, como profesionista, es que, por ejemplo, mi trabajo, la terapia del lenguaje, lo hacen otras personas. Uh-huh. Igual más adelante vamos a tocar el tema. Okay. Como psicólogos, maestros, puericulturistas, pedagogos, ok. que no tienen la estructura y la formación como tal. Ajá. Sí, entonces esa es como la amenaza de que los psicólogos lo ven de un punto psicológico, valga la redundancia. Sí. Los maestros como de solo lo educativo, ¿no? Uh-huh. Las de pueri pues solo
esa cuestión de la habilidad que tiene nada más. Para que aprendan. Ajá. Exacto. Okay. Entonces mi carrera es más, es de medicina, es de sí un poco de psicología, pero es más esta cuestión orgánica de saber hasta el hueso que tienes en el oído, los más chiquititos. Ajá. En ese tipo de trabajar con otorrinos, de trabajar con doctores pediatras, con neuropediatras. O sea que, según lo que me cuentas, es, o sea, por un hueso que tengas mal, puede ser que tengas este tipo de complicaciones. Claro, ¿no? por un hueso en el oído ya no vas a poder escuchar. Oh, mira qué interesante. Entonces, si ya no escuchas, ¿cómo te vas a comunicar? ¿Sí? ¿De qué manera? Entonces, si para comunicarte tienes que usar los sentidos, y si uno te falla, tienes que ocupar otro. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, esa es mi amenaza, que profesional, otra gente lo hacen bien, pero no tienen ese más allá que tenemos los licenciados en comunicación humana. Ah, ok. Eso está muy padre como tu análisis, Foda. Ajá. Bueno, antes de todo esto, cuéntanos dónde te podemos encontrar. Bueno, mira, en las mañanas estoy en una escuela de educación especial, mejor conocida como Rafael Arganis, por ahí por Muñoz. Y en las tardes estoy en consultoría therapy, dando encargada como tal del área del lenguaje. Mis compañeros son todos psicólogos en sus ramas, y yo estoy a cargo de terapia del lenguaje. ¿Sí? Ahí nos pueden encontrar. Ahorita la consultoría está en la dirección de Lope de Vega 305, Colonia del Real, primera sección. Y tenemos el teléfono de 4443-190530. Ahí llaman, les dan informes de precios, horarios, y si quieren agendar de una vez, ahí agendan y ahí nos vemos en el consultorio. 4443 190530. 190530. Ok, para que todas las personas que tienen algún problema o que tengan alguna duda, que se comuniquen ya sea contigo o que ahí al consultorio, ahí les dan informes. Hace poco estuvieron también algunos compañeros tuyos de acá de terapia hablando también de psicología, pero es bien padre saber ahora esta otra parte, la parte orgánica y todo esto. Pero bueno, vamos con algunos comentarios que tenemos aquí. Nos comenta Graciela Domínguez, a la que le mandamos un saludo. Dice, una pregunta, mi hijo tiene 23 años y todavía no puede pronunciar la R. ¿Le faltó terapia o es normal en él? Le faltó un poquito de terapia, ya no es normal. Sí, de la R es un fonema que se adquiere a los 5 años. Okay. Después de los 5 años, si no puede, hay que recibir terapia, porque solo es una reeducación. En este caso tiene 23 años. 23 años, ajá. Solo hay que reeducarlo y hay que volverlo a enseñar solamente. Primero, para fonema R es primero respirar, después hacer algunos ejercicios con la lengua y de ahí ya sale. Si es que tiene el interés, porque pasa mucho que cuando ya son muy grandes les da pena, ya no quieren, se sienten como muy infantiles, pero también se puede tratar con personas mayores. Sí, ok. Por ejemplo, yo tengo algunos problemas también para pronunciar, pero por los brackets, ¿sabes? Hace poquito me pusieron brackets, llevo menos de un año con ellos y todavía no me acostumbro a ellos. Y ahora lo siento como que sí necesitaría algún tipo de terapia, tal vez reaprender cómo gesticular. Modificar tus movimientos de boca y de lengua, que serían un poco más exagerados de lo normal. Sí. Y nada más que te acostumbres y solita. De verdad que la boca, lo que es toda la cavidad oral, la lengua, los cachetes, son músculos. Entonces, como músculo de tu cuerpo que vas al gimnasio para que crezca, los educas y ya ellos solitos van haciendo lo que tienen. Exacto. Para que ahora se adapten a esto nuevo, ¿verdad? Claro que sí. Okay. Y nos comenta Laura Adriana, dice, saludos, ya sé qué onda con la gente que cambia las letras, Oxo por Otso o Taxi por Tapsi. Eso de las R's intermedias se puede cambiar, hay gente que no las pronuncia y mi sobrino las omite. ¿También se pueden omitir? Claro, es omisión de cualquier fonema, ya sea de la D. Por ejemplo, eso que dicen de que cambia la B por la D, es un tipo de dislexia. Okay. Eso ya de que el Oxo por Otso ya es como un poquito más cultural. Pero también, fíjate, hasta la escritura, nosotros vemos lingüística como tal, español, gramática y todo.
porque también la escritura es una manera de comunicarse. Sí. Entonces, por ejemplo, un psicólogo no lo ve de ese punto. Ajá. Un psicólogo te puede hablar de la dislexia, pero no te la puede tratar, porque al final la dislexia pues vas con la escritura, con la lectura y con todo ese tipo de cosas. O sobre lo que sientes por esto, ¿no? Exacto. Sí, ya sería cosa diferente. Muy Y diferente. puede ser que lo hagas adrede o puede ser que sea aprendido en la sociedad y es muy diferente a él. Como muy cultural, como eso del Otso y de todo eso, por moda, si lo quieres ver así. Pero ya cuando realmente son profesionistas, acabaron una carrera y todo y ves, te das cuenta que dices, no, esto ya no es normal. Sí. Y hoy estamos con mi querida amiga Sarit hablando del tema de la pronunciación de la palabra, de la terapia del lenguaje, de cómo es que se deberían de pronunciar bien las palabras y todo esto. Pero cuéntanos entonces, vamos a hablar ahora sí de la terapia del lenguaje, ¿verdad? Sí. Como tal. Okay, Mira, como la tal. terapia del lenguaje es la especialidad terapéutica que se caracteriza por ayudar a tratar trastornos que se manifiestan a través del uso del lenguaje. A través del uso del lenguaje. Exacto. Okay. Le entendemos lenguaje como cualquier tipo de comunicación, de expresión, de un lado hacia otro y viceversa. ¿O no? Ese es el mensaje. Okay, el mensaje que das. Ajá. Que tiene que haber un emisor y un receptor, ¿no? Ajá. Ese es el mensaje. Okay. No, el lenguaje es un sistema de símbolos. Símbolos ya quiere decir escrito, de sonidos, de hablado, gestual y corporal. Okay. Entonces, el lenguaje, por eso son estos 4 tipos de lenguajes. Entonces, el lenguaje es un sistema de símbolos para dar a conocer un mensaje. Ahora sí poderlo transmitir. Sobre todo que es una parte importante de la comunicación, ¿no? O sea, yo sabía que el 80% es lenguaje no verbal. Exacto. Y el 20% es lenguaje sí verbal. Nosotros vamos a hablar en específico del lenguaje verbal okay. Como tal. Que sobre todo comunica mucho. Exacto, y podemos hablar en otra ocasión, si gustas, de los otros tipos de lenguaje que también son importantes, pero estos lenguajes se dan cuando hay un tipo de condición, como es una falta de audición, una falta de vista y cosas así. Pero ahora vamos a hablar del verbal. Del lenguaje verbal, ok. Mira. Pues mira, en la terapia del lenguaje se enfoca en 2 ramas, que es en el aprendizaje y en el sonido. Aprendizaje y sonido, tenemos Exacto, 2 cosas. Dos cosas diferentes. Que tú vas a decir, pues terapia del lenguaje, aprendizaje, ¿qué relación tienen? Ajá. Pero pues van de la mano, porque el aprendizaje va a través de cómo vas a hablar, cómo te vas a expresar, qué es lo que vas a decir. Exacto, qué es lo que vas a decir. Por eso se empieza en la cuestión de aprendizaje, se empieza desde cómo respiras. Porque para tomar el aire también es importante saberlo hacer por la nariz y soltarlo por la boca, y también tu tipo de respiración. Entonces de ahí nos partimos a sonidos, de letra, de sílabas, de palabras, de oraciones, y así nos vamos poco a poco para transmitir un mensaje. Por ejemplo, en locución también tienes que cuidar mucho la respiración, de cómo es que vas a respirar, porque entonces si sueltas todo ese aire te puedes quedar sin tanto para poder pronunciar palabras adecuadas. Okay. Exactamente lo mismo. Sí. Hay que cuidar la respiración. Sí, y sobre todo si es respiración de pecho, de pulmón que se le dice, o de estómago. Hay 2 tipos de respiración. Sí. Okay. Cuando tú respiras y inflas más el estómago, es la estomacal. Que esta es la que no debes de hacer, es la incorrecta. Y la correcta es la de pecho. Cuando ves que alguien respira y que sube mucho el pecho, aquí. Ajá, exacto, esa es la correcta, es la que debes de hacer. ¿Por qué? Porque viene una cosa del diafragma que lo tienes que acomodar para que pueda salir. Ahí también podemos trabajar los tonos de voz, ¿sabes? De hablar quedito, despacito y todo. Agarras aire y hablamos fuerte. Sí, ¿sabes? Como entonces, mayor intensidad, ¿no? Exacto. Entonces ahí, fíjate, todo lo que vemos en la terapia del lenguaje que tú dices, no, pues no pensé que fuera eso. Que no es tan valorada en la sociedad como tal. ¿O? Sí, sobre todo aquí en San Luis, ¿sabes? A través de la carrera hemos podido viajar a otros estados. Por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer el INR, el Instituto de Rehabilitación Nacional en la Ciudad de México, que abarca todo tipo de rehabilitación física, y está el área de terapia del lenguaje como tal. Sí. Y ahí los terapeutas del lenguaje
se les llaman doctores lengua. O sea, están considerados como doctores. Ajá. ¿Sí? Entonces, en Querétaro también, en Puebla también, en Chihuahua creo que también. Pero, por ejemplo, aquí San Luis Potosí como tal, no los conocen. No saben quién son, no saben para qué sirven, tienen una idea muy equivocada lo que es. Creo que necesitaríamos más instituciones que se dedicaran especialmente a esto. Digo, por ejemplo, en los CRIT también les ayudan mucho a otro tipo de terapias. Y aquí creo que no ha llegado para acá. No, bueno. Para empezar, el CRIT es el del centro de Teletón. Aquí tenemos el CRE. Y el CRE también da terapia del lenguaje. CRE. Okay. Es de aquí de San Luis, lo puso. Sí hay uno aquí. Ok. No, es diferente. El CRE el CRIT es del Teletón. Ajá. Pero el CRE es... Es no recuerdo bien cuál es el nombre completo, okay. Pero sé que es del gobierno y que te dan rehabilitación. Aquí como lo ven en San Luis, lo ven más como para personas con algún tipo de discapacidad. La terapia del lenguaje está relacionada con algún tipo de discapacidad. Y no es así. Entonces no tienes que tener alguna condición de discapacidad para poder ir a terapia del lenguaje. Simplemente, como decía ahí A lo mejor tienes algunos problemas con el tipo de expresión que estás teniendo y por eso es que necesitarías algún tipo de terapia. Exacto. Pero no necesariamente tendría que ser visto como alguna discapacidad. Exactamente. Sino como esa reeducación. Me gusta cómo lo llamas, una reeducación. Sí, es una reeducación porque nadie te enseña a hablar, ¿no? Hablas porque el bebé ya escuchó que se dice agua cuando le dan el vaso de agua. La coca, ¿no? Por aventarnos ahorita el comercial, pero es coca, no hay problema. Teta, bibi, zapato o papo, ¿no? O sea, ellos empiezan por imitación. Los bebés todo lo hacen por imitación. Entonces, realmente nadie te enseña a decir zapato o oír como debe de ser. Entonces, por eso a mí me gusta llamarlo una reeducación y una habilitación para que la gente pueda mejorar su calidad de vida. Ok. Pero bueno, nos venimos a hablar del tema. Entonces, nos cuentas que hay dos tipos de respiración. Tendríamos que hacer entonces la respiración de pecho. Tratar de controlar entonces qué es lo que estamos respirando, cómo lo estamos respirando y cómo lo estamos soltando. Y cómo lo estamos sacando. Okay. Controlarnos, porque luego sucede que lo hacemos muy rápido y estamos exhalando, inhalando muy, muy rápido. Pero hay que hacerlo controlado. ¿Por qué? Porque para decir algo, esto nos va a ayudar a que el oxígeno llegue al cerebro, entonces ya puedas tú transmitir algo. Entonces, desde ahí empezamos unos ejercicios de soplo. Yo así los conozco y en mi profesión así son conocidos, de respiración. Y así, por ejemplo, me llega tenía una pacientita que tenía tartamudez. Entonces, con ella sí es más como la respiración para relajarla, ¿sabes? Porque la tartamudez es mucho de que se relajen para que puedan decir. Quería soltarlo y decirlo muy rápido. Exacto. O no, como que acomodar sus ideas y dices, a ver, tranquilízate, respírame, la enseñé y la niña salió. O sea, me decía, mis amigas, se empezaba a relajarse y a hablar. Sí, digamos como si fuera una puerta y todos intentan pasar al mismo tiempo y ninguno pasa. Y no puedes porque estás atorada como en la del metro, que quieres pasar pero no pasas y así. Así es lo mismo. Tendríamos que ir soltando una palabra tras otra palabra tras otra palabra. Y y tener como esa coherencia, ¿no? Si ya me dice sopa comí ayer casa, o sea, entonces ya hablamos de otro tipo de problema que es más lingüístico, que es más con el contexto, que es más, a veces no me usan conectores como son los artículos, entonces también ahí entramos como terapia del lenguaje, ¿sí? A eso pronuncian bien, si te das cuenta pronuncian bien, pero no saben transmitir ni tiene coherencia lo que quiere decir. Entonces también ahí entramos como terapia del lenguaje, no solo son que no sepa la R, que no sepa esto, sino que también es que me digan algo coherente. Ok. Nos ibas a contar un poquito más de esto. No sé si vamos a entrar a otro tema. Bueno, mira, esos son como que las dos partes importantes de la terapia del lenguaje. El aprendizaje y el sonido. El sonido, pues, fonemas y todo eso. Y el aprendizaje era lo que te decía, usar artículos y todo eso, ¿sí? Aquí lo bueno de la terapia del lenguaje es dar a conocer algo. Dar un mensaje de cualquier manera, ¿sí? Si a mí me llega un pacientito con autismo, a lo mejor,
que no habla, que no tiene contacto físico con nada, entonces a lo mejor ahí le vamos a dar un tablero, enseñarlo a darle un tablero de comunicación, que se comunique con papá, con mamá, que son las personas así cercanas, todo ese tipo de cosas. Si me llega un paciente con un trauma, que hay que volverle a enseñar a hablar, igual trabajamos en base a como acorde llegue el paciente. No le voy a poner a jugar a una persona de 30 años que a un niño de 5 años. Entonces ahí es dependiendo la terapia. El rango de terapia del lenguaje es desde los 6 meses hasta los 99 años. Ah, sí, de plano. Sí, o sea, estamos capacitados como licenciados en comunicación humana, estamos capacitados para trabajar con bebés, hasta con adultos que a lo mejor tienen Alzheimer. Porque eso también viene del cerebro y afecta el lenguaje. Y aparte ahí se les olvida deglutir. Entonces, también como terapeutas, como terapeutas del lenguaje les enseñamos a tragar, a pasar saliva, a que hagan porque también de ahí está la garganta, las cuerdas vocales, o sea, todo va conectado. De verdad que si esto llega a explotar más sobre terapia del lenguaje, te quedas sorprendido de todo lo que hay detrás. De hecho, justo en este preciso momento estoy sorprendido de todo lo que puede y todo lo que implica y todo lo que podría hacer. Digo, nunca lo he pensado, por ejemplo, también con el Alzheimer, de cómo pueden empezar a tragar de diferente manera que les afecta en la forma de hablar. Exacto. Y luego ya después, o puede pasar lo mismo, de que intentan decir muchas palabras al mismo tiempo y se traban y ya no saben qué palabra decir. O simplemente se les olvida, porque pues tú sabes que igual podemos ocupar un tablero de comunicación en donde les pones varias cosas y ya si te dan el vasito, entonces quiere decir que tienen sed, ¿no? Y ya pues ya se pueden comunicar de una manera diferente, y igual los reeducamos y los adaptamos a que tengan una mejor calidad de vida. Justo eso, es otra cosa que también me llama la atención. No todo el lenguaje es hablado. O sea, por lo que me estás diciendo, no todo tendría que ser hablado. No. También podríamos expresarnos a través de palabras. No sé, no se me ocurre. Hasta de emociones. ¿Cómo sería eso? De sensaciones. Por ejemplo, también entra dentro de la terapia del lenguaje las sensaciones. El hecho de que, por ejemplo, a alguien le guste meter la mano en una pasta, en el espagueti, y les guste la sensación y tú ves esa respuesta que tienen de que les encanta y todo, a como si les pasaras, por ejemplo, una lija, que luego lo sientes lo rasposo y a veces eso lo pueden llegar a transmitir con alguna sensación o con alguna emoción que tengan. O sea, si por ejemplo no les gusta la escuela o sienten rechazo a cierta persona, o sea, ves tú que no les gusta, que no lo quieren y dices, no te gusta, no puedes, y ya ellos te dicen que no o te dicen que sí cuando no tienen lenguaje o se dan a entender de alguna manera. Entonces también los sentimientos y las emociones, las sensaciones, las texturas son bien importantes para los pacientes en terapia de lenguaje. Sí, yo creo que el lenguaje no nada más afecta o implica lo que vayas a querer transmitir, sino también aquello que te hace sentir. Digo, me llega a la cabeza algo de que hace poquito vi un estudio que tenían 2 tipos de aguas. A una le habían dicho muchas palabras bonitas, como amor, como cariño, como cosas así. Y a la otra le habían dicho como palabras que se consideran malas, como maldiciones o cosas así. Y entonces hicieron ya la composición química y vieron que sus átomos estaban acomodados de diferente manera. Y era como raro, porque ¿cómo podría ser esto? Y entonces de ahí hicieron otra cosa, de que se daban cuenta de que entre uno y otro solamente había energía que los conectaba. O sea, no había alguna masa que los conectara uno con el otro. Y dijeron, bueno, es que todos estamos conectados de energía. Y las palabras, a fin de cuentas, van a cambiar la forma en que piensas. Y la forma en que piensas va a cambiar la forma en que actúas. Y entonces esto va a ser un nuevo mundo. Entonces, por eso todo esto que me cuentas me viene como muy padre por cómo es que se puede por ahí expresar. Dicen que las palabras hieren más que los golpes. No, y el poder de las palabras son el poder que tienes. Digo, no existiría un Hitler, no existirían ese tipo de personas que con un discurso y ya tenían a miles de gente ahí. Entonces, imagínate si alguien lo puede hacer así en alguien que quiere rehabilitarse, que tiene estas ganas de salir adelante. Por ejemplo, yo lo veo sí con la educación especial, que son niños o personas
que quieren transmitir y quieren expresarse. Entonces salen rápido, o personas que a lo mejor vienen de ranchos y todo. También estuve en el Hospital del Niño y la Mujer y ahí me tocaba muchas personas que venían de... Un saludo al Hospital del Niño y la Mujer. Hospital, a todas las compañeras que están ahí trabajando también, que vienen de las rancherías y les echan unas ganas tremendas, porque son papás que están comprometidos con los niños y que los llevan así tengan que pasar 2 horas de carretera, llegan a las consultas, le echan las ganas del mundo, ves el avance, que a comparación de otras personas que tú dices, órale, niño pues se ve muy bonito, tiene ropa de marca y todo, pero pues en realidad en su casa no hay como que ese apoyo. Entonces es cuando dices un ratito, yo siempre les digo a los papás, comprométanse y 15 minutos que le den al niño para los ejercicios de terapia del lenguaje, y de verdad que el niño va a salir. Aquí si los dos trabajamos por parte de papá y terapeuta, el niño sale. Si trabaja nada más la terapeuta, nos podemos tardar ahí los años, y pues no, ahí es un trabajo en conjunto. Exacto. A lo mejor ya pueden articular alguna palabra mejor, pero si vuelven otra vez a la familia donde no están acostumbrados a ese tipo de palabra o no lo pueden articular, van a volver otra vez. Exacto, ahí, ¿no? No sirve de nada la terapia del lenguaje, y es ahí donde entra mi frustración y digo, de verdad si le dieran la importancia que es, y que se dieran cuenta de la magnitud de que un apapacho a veces los puede limitar en muchas cosas, porque es muy bonito ya a los niños decir papi, papato, tapato, zapato, cuando ya pero lo cuando hablan. El niño tiene 1 año, ¿no? No cuando tiene 15 años. Exacto. No cuando tiene 8, que tú dices, no, esto ya no está bien, o sea, el niño ya debe de hacer otras cosas. Sí. Entonces, es ahí donde a mí me gustaría, y agradecida de la invitación, porque pues dar a conocer la terapia del lenguaje es muy importante. Fíjate que yo soy una de esas personas malas que había subestimado la terapia del lenguaje. Yo creía que era pues lo que te enseñan en la escuela, ¿no? De lo del lápiz y todo esto que comentábamos hace rato. Pero ahora me doy cuenta que tiene más importancia de la que creía, incluso más importancia más allá de lo que se podía pensar. Por eso estaba como muy interesado en el tema, porque era como, ¿y cómo es? ¿Y para qué? ¿O qué? Y creo que mucha gente también está pensando eso. Sí, como te comentaba hace rato, todos creen que solo es embarrarse la cajeta y quítatela con la lengua y ya, ahí quedó, ¿no? O ponerte el lápiz y ahí, que aparte el lápiz es muy peligroso, donde se llega a romper y te lastimas, o sea, es... Sí, que se te vaya una astilla o algo. Claro, ya es más complicado. Pero va más allá, el lenguaje, como te decía, viene el cerebro, hasta tus dientes, o sea, como lo comentábamos ahorita, que si tienes muda, los niños que tienen muda, pues ahí sí tenemos un problema pero se corrige, porque cuando crecen los dientes ahora sí podemos empezar a trabajar, que si te chupas el dedo, que si el chupón, que si los brackets, o sea, que exacto. Cualquier cosa que tengas, que no sea lo normal que tenga tu boca, entonces ya ahí tenemos un problema y tenemos que ir a terapia de lenguaje. Como en el caso de los que se accidentan y tienen algún problema, por un golpe o por un trauma. O por ejemplo un derrame cerebral que pues obviamente problema en el cerebro, queda afectado el área del lenguaje y lo conocemos como afasias, pero que quieren ellos decir algo, ellos saben y tienen la conciencia de lo que quieren decir, pero ahora sí que su cerebro no está conectado con la boca, entonces no dicen nada o dicen otra cosa que no querían decir. Entonces ahí también se puede trabajar con eso y también los podemos ayudar, y también es un poquito más tardado, sobre todo porque son pacientes ya adultos, que por cuestiones un poquito más psicológicas pues ya no le echan ganas, ya es más complicado, exacto, se ven como ya derrotados por lo que les pasó y todavía como que otra vez empezar, y pues o sea, ahí ya sí nos apoyamos con psicólogos, con los doctores, el terapeuta del lenguaje trabaja en conjunto con infinidad de especialistas. ¿Sí? Que sobre todo nunca es tarde, ¿no? Como comentabas, es hasta los 99 años, sea lo que te haya pasado y si tienes algún problema, primero sería como hacerlo consciente, ¿no? ¿Cómo podrías saber qué es qué sí, qué no? Digo, por ejemplo, la R, la D y todo esto, ¿qué tipo de problemas hay? Digo, vámonos directamente a las complicaciones. Como tal. Mira, alguien que no puede pronunciar la R ya adulto, pues para empezar, el famoso bullying.
¿no? Que ahorita, o sea, cualquier cosa y eso puede afectar también en su estado de ánimo, ¿no? El que ya no quiera expresar, el que ya no quiera hablar, el que no quiera salir, el que no quiera tener como esas convivencias con amigos, a lo mejor los familiares, ¿no? A veces hasta los mismos familiares son los más crueles. Sí. Entonces es ahí donde nos apoyamos con psicólogos. Si tiene un problema como un derrame cerebral, nos apoyamos con los neuros. Como terapeutas del lenguaje nosotros no podemos medicar, o sea, total la rehabilitación sin medicamentos. Los médicos son los que se encargan de eso. Entonces por eso es un trabajo en conjunto, ¿sabes? Y si yo, por ejemplo, veo que alguien no está como bien medicado, tengo una idea de los medicamentos que se usan para algunas hay que saber un poco sobre lo que... Y a lo mejor me llega un niño con TDA y digo, ¿sabes qué? No está bien medicado porque me llega dormido, o siempre está dormido, o siempre está dormilado. Hay que checarlo con el neuro. Y papá ve con neuro y pues que te lo chequen porque no está bien que esté muy dormido. Exacto. Por eso está trabando sus palabras, ¿no? Exacto. O no, ni siquiera puede pronunciar porque habla pues, así y que no sabe. Entonces, si está bien medicado, entonces el niño va a estar bien, va a tener una conciencia y va a poder hacer las cosas. Ok. Sobre eso, entonces, primero es una consulta para checar, por así decirlo. Bueno, yo mi método es las 3 primeras consultas son para evaluar. ¿Cómo evalúo yo? Primero lo checo, lo reviso físicamente, que dientes estén bien, completos, dependiendo de la edad. Hacen por ejemplo el de mordida, que tienen que morder y sacan un molde y todo esto para verlo. No como tal. Bueno, ya con la experiencia, ya ves cuando alguien dice, ¿sabes qué? No tiene la mordida bien. O luego la ves, te chupa el dedo y a veces se quedan, no, me dicen no, y yo, ok, después sale que sí. Qué pero bueno que seas una experta en esto. Estamos hablando con una persona muy experta. Aquí se puede ver, ¿no? ¿Cómo sabes todo esto? ¿Cómo luego te puedes dar cuenta que alguien hace algo? Sí, volvemos a lo mismo, todo es comunicación y ves que los dientes ya están de cierta manera y luego volteas a ver el dedo, la mano y dices, sí, o salen de consulta y así los papás les dan el chupón, les dan así cosas, entonces dices tú, ok, uno no dice nada, ¿verdad? Pero ni siquiera salen y ya están ahí. Exacto. O sea, mucho del comportamiento de los niños, me dan a mí a saber qué cosa, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con la exploración física, tanto de lengua, de dientes, de boca, cómo respira, el tipo de respiración que tiene, hasta cómo agarra el lápiz. También tiene mucho que ver. Sí, la motricidad fina y la motricidad gruesa. Okay. Entonces, si no me puedo agarrar el lápiz correctamente, entonces ahí también empezamos. Después hago una entrevista con los papás, en donde tiene que ser la mamá. ¿Por qué? Porque yo pregunto cosas antes, durante y después del embarazo. ¿Qué tipo de complicaciones o qué tipo de cosas podría haber en el embarazo? O sea, por ejemplo, si la mamá tiene preeclampsia, pues tú sabes que eso afecta al bebé y a veces hasta pueden tener abortos o que el niño sea prematuro. Por un mal desarrollo del cerebro. Exacto, si el niño es prematuro, entonces eso me quiere decir que no está maduro para salir, entonces puede tener problemas en los pulmones, en el cerebro. Entonces ahí ya empezamos mal, como quien dice, ahí ya empezamos mal. Si tiene diabetes, igual su cerebro a lo mejor no tiene la oxigenación adecuada en el feto, entonces ahí también ya empezamos mal, ¿sabes? Entonces siempre les digo a mis papás, no es chisme, no es nada, pero para mí es importante saber todo ese tipo de cosas. Tienes que analizarlo desde la concepción. Exacto. O sea, entonces por eso les digo, antes, durante y después. Si nacieron y usaron forceps, a ver si no tragó líquido, a ver si no pasó esto, cuánto tiempo duró en la incubadora. Por lo general los bebés salen de la mamá y 2 horas en la incubadora solo como para que se aclimaten. Entonces si ya me dices que estuvo un día, una semana, 5 horas, toda la noche. Son pequeñas señales de alerta que tal vez hubo algo. Exacto. Entonces me quiere decir que entonces no estaba tan bien cuando salió, entonces tomó más tiempo para aclimatarse. Entonces todo ese tipo de cosas a mí como terapeuta me dejan ver o me empiezan a dar foquitos, ¿no? De que está bien por aquí, por allá no, por aquí sí.
Después ya cuando nació el bebé. Después, ok, ya tenemos el nacimiento. Ya tenemos el bebé. Ajá, ok. ¿Y luego? Es muy importante, y sí quiero que quede súper claro, hay 2 tipos de tamices que les hacen a los recién nacidos. ¿Sí? Uno es el tamiz que va en el talón. En el talón, ajá, sí. Que pues ese es de ley, hasta por ley tienes que hacer. Y hay otro que para mí es el más importante como terapeuta, es el tamiz auditivo. Okay. El tamiz auditivo, desde esos primeros días de nacido, nos van a dar una alerta si sus oídos están bien. Entonces es un pequeño aparatito, un chicharito pequeñito del tamaño del oído del bebé. Se lo ponen en un lado, mide decibeles, cuánto escucha el niño, y si sale correcto, pasamos al otro lado. Si sale correcto, a la primera me quiere decir que pues no hay ningún problema y que el niño va a escuchar bien. ¿Esto lo hacen cuando nacen o lo haces tú ya en consulta? No, lo hacen cuando nacen, porque eso lo hace una audióloga. Eso no sabía. Sí, es que sabes que no es muy conocido. Yo siempre les pregunto, ¿le hicieron tamiz? Y me dicen, sí, el del talón. Le digo, o ese es un tipo de tamiz, pero el auditivo, y ya le digo que ya les explico cómo es. No. Le digo, sí, sabes que así se lo hicieron. Entonces ya pues ya de ahí me va, si salió bien, sí. Si sale mal, puede haber una segunda vuelta, porque ahí como es un audífono, puede captar sonidos externos de ahí del mismo del hospital y puede salir negativo. Entonces, si sale negativo a la primera y en la segunda sale positivo, no hay problema. Quiere decir que no tenemos ningún problema. Pero si sale negativo en las 2 vueltas, o sea, en las 2 veces, entonces sí ya hay que llevarlo con un audiólogo, que en el niño de la mujer hay una doctora muy buena, que tienen ahí, ya tiene una cámara especial para medir decibeles del oído, o sea, es un trabajo en conjunto. Entonces, si ya me están ahí, ella me puede mandar ahora sí los estudios, eso sí los puedo leer, y entonces basarme ahí, hasta puede ser candidato a un implante coclear el niño. Okay. Que eso también lo trabajamos en la terapia del lenguaje, el implante coclear, los auditivos, o sea, es todo una gran variedad que lo que podemos hacer. Es increíble todo lo que tienen, ¿no? O sea, son muchos factores que pueden afectar o no afectar. Eliminando todo esto, que sería como la parte orgánica, te quedaría la parte mental. Sobre la parte mental, ¿qué tipo de complicaciones hay o qué tipo de problemas podría haber? Una, por ejemplo, nos decías sobre el cómo es que vas aprendiendo palabras. O sea, la cultura o la sociedad te viene enseñando ciertas palabras que se dicen así, pero realmente tal vez no se dicen así, se dicen de alguna otra manera. De alguna otra como manera. Lo que decíamos del taxi, que es taxi, y como lo del Oxxo y todo eso. Es ya la parte como social, mental, como en todo esto. Pero ¿qué otro tipo de complicaciones tú has visto? ¿O algún otro tipo de problema? Por ejemplo, acabo de conocer a una persona que tuvo un derrame cerebral. Y lo atendieron muy tarde, después de 6 horas. Ok. Sí, es muchísimo. Es una eternidad. Entonces, él tiene la idea. Yo le pregunto, ¿cómo estás? Y me hace así. Okay. Pero si ya le pregunto algo más que él tenga que expresar, no lo hace. Y empieza a llorar de frustración. Entonces ahí es cuando dices, no es lo mismo, porque pues él sabe lo que quiere decir, pero pues su boca no está conectada con su cerebro. Ahí es otro tipo de trabajo muy diferente, ¿sabes? Porque ahí es más lo que conocemos comúnmente como gimnasia cerebral, que es como colores, juegos, sopa de letras, en donde él poco a poco empiece otra vez como a conectarlo. Y muchas veces a mí se me quedó muy grabado ver un video en la carrera en donde una persona igual así no podía hablarlo, pero podía cantar. O sea, las canciones sí las sabía. Tal vez no era lo que quería comunicar, sino simplemente estaba siguiendo algo, ¿no? Por eso sí podía, ¿o no? No, cantaba. Cantaba, o sea, como tal, una canción X, aparte era en Estados Unidos. Entonces, pero él cantaba, las palabras de las canciones las podía decir, pero tú le preguntabas, ¿qué hiciste hoy? Y no te sabía decir nada, te decía, pero le ponías una canción y él la cantaba. La cantaba bien, ¿no? Aparte. Entonces ahí es cuando tú dices, wow, y te das cuenta de ver el poder que tiene el cerebro en una persona.
¿no? Y eso me llamó mucho la atención, y a partir de ahí como que empecé a darle la importancia al cerebro y a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa o no pasa? Exacto. Sí. ¿Por qué no están bien conectadas las neuronas, la mielina? Hay muchas enfermedades que vienen de ahí. Y tú dices, órale, por una cosita tan chiquita se puede llegar a perder mucho. Hace poquito estaba viendo que había un debate muy importante en internet que decían que la música fue la primer forma de lenguaje de las personas. A través de esos sonidos empezaron a comunicarse y sobre eso empezaron ya ahora sí a formular algún idioma, y después ya cómo se fueron articulando los idiomas después. Eso me parecía muy interesante, pero como nos quedan, 3 minutos, me gustaría que como conclusiones generales nos pudieras decir algunas como ejercicios o algo que pudieran hacer en su casa de forma fácil antes de que pudieran acudir contigo o algo así, como para ir mejorando y ir culturizando a todas las personas en este tipo de tema, ¿no? De lenguaje. Bueno, como primer punto y el más importante es la respiración. O sea, siempre tener la respiración. Tomar aire por la nariz, soltarlo por la boca y hacerlo por los pulmones. Siempre. Respiración de pecho, como lo mencionabas. Exacto, respiración de pecho. La estomacal, de verdad que tenemos que hacer un gran trabajo, porque sobre todo si ya estamos grandes, cuesta más trabajo tener como que esa conciencia. Sí. Después, ahora sí que vamos dependiendo del problema que veamos, como lo decía aquí, que no podía pronunciar la R. Fíjate, para pronunciar la R después de los ejercicios de respiración, empezamos con el fonema L. Y luego con el P. Y luego con el D. ¿El L es más fácil que el D, por ejemplo? Sí, el L, lo que es L, P, M y B son los más fáciles. Si te fijas, los niños, ¿cuáles son sus primeras palabras? Mamá, papá, lo que tenga que ver con L, Lalo, o sea... Si te das cuenta, en un desarrollo o crecimiento normal de un niño, son las más fáciles. Después seguimos con la G, que son como ya las más difíciles. Si te fijas cuando pronunciamos la letra G, ¿qué ocupas más? Si lo haces conscientemente. No sé qué sería sería como la parte. Es que la lengua también tiene alguna forma que hacer, ¿no? Para poder formar esto. Si no te das lengua, yo creo que no se quieta. podría. G se queda quieta, no hace nada, y lo sacas de acá de la garganta. Ok, es trabajo de la garganta. Exacto. Entonces, dependiendo del fonema, por eso el R es el más complicado y es el último que se obtiene, porque ahí ocupas respiración, ocupas aire y la lengua. ¿Y dónde la vas a poner? El punto y modo de articulación que nosotros le llamamos. Entonces lo pones atrás, para la R lo pones la punta de la lengua, atrás de los dientes, pegado al paladar. Agarras aire para que vibre. Exacto. ¿Ves? Entonces, eso lo podemos hacer igual a estos, ¿cómo se llama? El de R con R cigarro, se me fue la palabra. No sé cómo trabalenguas. Los trabalenguas. Como trabalenguas. Son buenísimos para una agilidad de la lengua. O sea que deberíamos de hacer más trabalenguas. Trabalenguas, leer en voz alta. A los que les gusta cantar, hace rato que mencionaste la música, hay un método que se llama McCarthy. McCarthy ocupa la música y ocupa, trabaja movimientos y lenguaje. Entonces, hace poco había un ejercicio que me dijeron, ya para dejarlo como conclusión, también se podría usar, me dijeron, antes de entrar como al aire, empieza a practicar palabras como bigidi bugidi bigidi bugidi bigidi bugidi bigidi, y esto hace que la lengua y todo se empiece a mover más rápido para que no te vayas a trabar. Para que tengas esa agilidad, simplemente, o sea, es que por eso los sonideros que les llaman empiezan, 2, 3, si te fijas, son fonemas que aparte de que les ayudan el sonido del audio y todo eso. Están checando audio y apenas. Y también su lengua está, exacto. Leer en voz alta, es un muy buen indicio para que tu lengua se suelte y haga muchas cosas. Y ahí te puedes dar cuenta si tienes algún tipo de complicación. Exacto. Consciente, porque te estás escuchando tú mismo, entonces lo haces y te das cuenta y dices, como que me está fallando por aquí, o como que no, como que esto y lo otro.
Pues muchísimas gracias, Arit. Nada más, ¿nos puedes comentar en dónde te podemos encontrar ya por último? Bueno, me pueden encontrar como otra vez en Consultoría Therapy. Consultoría Therapy. En las mañanas estoy en la Escuela de Educación Especial, mejor conocida como Rafael Arganis. Ajá. Y en Consultoría Therapy, que es Lope de Vega, 305, Colonia del Real, primera sección, y el teléfono es 44 43 19 05 30. 44 43 19 05 30. Ya saben, así se pueden comunicar con ella por si tienen algún tipo de complicación debido al lenguaje o por un problema, por un trauma, por un accidente. O ya pronunciar bien la R. Pronunciar, o tal vez como practicar si quieren como cantar mejor. Exacto. Lenguaje de señas, braille. No hablamos de eso, pero también estamos capacitados para hacer eso. Sí, de hecho nos comentan aquí que estuvo muy padre. Esperamos la segunda parte. Sí, creo que podríamos hablar de muchas cosas aquí. Cuando gusten, aquí. Encantado. Sería cosa de programarlo. Pues ha sido todo un gusto, Sarit. Espero que próximamente nos acompañes. Y pues, ¿algo más que quieras añadir ya por último? No, pues los esperamos y ábranse de verdad, conozcan más de la terapia del lenguaje, dense esa oportunidad y aquí los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias. Y así nos despedimos. Que tengan una feliz vida. Nos vemos. Adiós.